Cuando Laura limpiaba el ático de la casa de sus abuelos, se topó con una vieja caja de cartón, cubierta por una gruesa capa de polvo. Por un momento sintió esa chispa de emoción que precede a un gran descubrimiento. Al abrirla, encontró docenas de fotografías familiares en blanco y negro. Eran fragmentos de un pasado que no conocía. Bodas, fiestas, reuniones familiares congeladas en el tiempo. Algunas estaban desteñidas por los años, otras se conservaban casi intactas. La alegría inicial, sin embargo, se desvaneció rápidamente para dar paso a una sensación inquietante. Notó algo extraño, algo que no tenía sentido. En cada una de las fotografías, uno de los rostros había sido borrado por una mancha de fuego. No era un simple daño accidental. Era como si alguien, con una precisión macabra, hubiera quemado solo esa parte del papel, dejando los bordes perfectamente intactos. Solo el rostro desaparecía, consumido en cenizas, creando un vacío perturbador en medio de la escena. ¿Quién haría algo así? ¿Y por qué? La pregunta resonó en el silencio polvoriento del ático. Esa noche, incapaz de sacudirse la extraña sensación, Laura bajó la caja al salón para enseñarle las fotos a su madre. «Esto es muy raro», le dijo mientras extendía las imágenes sobre la mesa de café. «¿Crees que alguien las quemó a propósito? ¿Alguna vieja rencilla familiar?» Su madre, al principio curiosa, palideció al instante al verlas. Sus ojos se fijaron en una foto en particular y con voz temblorosa reconoció a un primo que había desaparecido en los años 70. «Ese día no hubo ningún fuego», susurró, con la mirada perdida en el recuerdo, «pero murió al día siguiente». Laura soltó una risa nerviosa, tratando de convencerse a sí misma de que era una simple y macabra coincidencia. Pero a medida que revisaban más y más fotos, un patrón aterrador comenzó a emerger. Cada persona cuyo rostro había sido borrado por el fuego había muerto poco después de que la fotografía fuera tomada. No era una coincidencia, era una sentencia. Una tras otra, las imágenes contaban la misma historia. Una sonrisa capturada en papel y luego la nada. La caja ya no parecía un tesoro familiar, sino un archivo de muertes anunciadas. Al día siguiente, con el corazón encogido, Laura decidió revisar las fotos de nuevo, esta vez a solas y con más calma. Necesitaba entender, encontrar una explicación lógica. Con manos temblorosas fue pasando las imágenes una por una. De repente, una de ellas le heló la sangre en las venas. Era una foto reciente, a color, de la última Navidad. Podía reconocer a todos, sus padres, sus tíos, y allí estaba ella, sonriendo felizmente junto al árbol decorado. Pero en su rostro, en su propio rostro, había una mancha negra, quemada, idéntica a las de las otras fotos. El rostro borrado por el fuego era el suyo. El pánico se apoderó de ella. La maldición no era solo una historia del pasado, ahora la incluía a ella. Durante los días siguientes, Laura no pudo dormir. El miedo se había instalado en su casa y en su mente. Cada sombra que se movía por el rabillo del ojo, cada crujido de la madera, le parecía una señal, un presagio de lo que estaba por venir. Desesperada, buscó explicaciones racionales. Podrían ser químicos defectuosos en el papel fotográfico, humedad que creaba un efecto extraño, o tal vez una broma pesada de alguien con un sentido del humor retorcido. Pero nada encajaba. La quemadura era demasiado precisa, demasiado deliberada. Una madrugada, un intenso olor a quemado la despertó de un sueño intranquilo. Se levantó de golpe. La caja de fotos, que recordaba perfectamente haber guardado en lo alto del armario, estaba en el suelo del pasillo, abierta. Las fotografías estaban esparcidas a su alrededor, como si una ráfaga de viento las hubiera dispersado. Pero lo peor estaba por suceder. Ante sus propios ojos,
Una a una, las fotos comenzaron a ennegrecerse. Los rostros de sus familiares, sonrientes y vivos, se deshacían lentamente, como si una brasa invisible los estuviera consumiendo en tiempo real. Corrió a recogerlas, en un intento inútil por salvarlas, pero el papel ardía. Se quemó las yemas de los dedos. El calor era real. Esto no era una ilusión. Sabiendo que se le acababa el tiempo, solo le quedaba una opción: hablar con su abuela. Ella era la matriarca, la guardiana de los secretos familiares. Quizás ella sabría el origen de esa caja maldita. Cuando le mostró las fotos, la anciana la miró con una profunda tristeza, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. «No debiste abrirla», susurró con voz quebrada. «Esas fotos no son recuerdos, son avisos». Laura, desesperada, la presionó para que le contara todo. La abuela confesó que la caja había estado en la familia por generaciones. Nadie sabía quién había tomado las fotos originales, ni cómo aparecían las nuevas, pero la regla siempre había sido la misma. Los rostros quemados pertenecían a los siguientes en morir. Era una herencia macabra que simplemente se aceptaba y se temía en silencio. Cuando Laura regresó a su casa, con el peso de la confesión de su abuela sobre sus hombros, encontró algo que no estaba allí antes. Sobre la mesa del comedor, perfectamente centrada, había una nueva fotografía. No pertenecía a la caja, era un retrato suyo, una instantánea tomada en el preciso momento en que había levantado la caja polvorienta en el ático. Su rostro en la foto estaba parcialmente ennegrecido, como si el fuego apenas estuviera comenzando a devorarla, avanzando lentamente desde los bordes. En ese mismo instante, un denso olor a cenizas y humo llenó la habitación, asfixiante y cercano. El aviso se estaba cumpliendo. Desesperada, sintiendo que la muerte le respiraba en la nuca, tomó una decisión drástica. Tenía que romper la maldición, costara lo que costara. Corrió hacia la chimenea, encendió el fuego con manos temblorosas y, sin pensarlo dos veces, arrojó la caja entera con todas las fotografías dentro. Observó cómo las llamas consumían el papel, devorando los rostros, las sonrisas y las sentencias de muerte. Por un momento sintió un atisbo de alivio, pero al mirar la caja vacía, ahora carbonizada, notó que en el fondo había algo más. Otra foto suya. Esta vez la imagen estaba completamente quemada. Solo se veía una silueta sin rostro. En el reverso, una caligrafía temblorosa y familiar decía una sola palabra: hoy. A la mañana siguiente, el denso humo que salía de las ventanas alertó a los vecinos, quienes llamaron a emergencias. Cuando entraron, encontraron a Laura sin vida, tendida en el suelo junto a la chimenea. El fuego se había apagado por sí solo, de una manera inexplicable, como si nunca hubiera existido. No había rastro de un incendio descontrolado. En el suelo, a pocos centímetros de su mano, descansaba una última foto, con los bordes chamuscados. En ella, toda la familia estaba reunida, pero esta vez no en una fiesta. Estaban de pie, con rostros sombríos, alrededor de un ataúd de madera pulida, y en la placa de latón del ataúd se podía leer claramente un nombre grabado: Laura. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides darle a like y suscribirte al canal para no perderte ninguno. Nos vemos en la próxima pesadilla.